personaje muy famoso y controvertido en el mundo. Ese personaje es Julian Assange, el mismísimo creador de Wikileaks, que ha vuelto locos a muchos gobiernos. Aunque este video no se trata propiamente de Assange, son muy pocas las personas que saben que creció dentro o teniendo una relación muy estrecha con un culto. Si quieren saber los horrores que sucedieron dentro de este culto, quédense a conocer este caso y recuerden que la realidad es muchas veces mucho más extraña y oscura que la ficción. Antes de comenzar, échenme la mano dándole like al video, comentando, compartiendo y suscribiéndose. Se los agradecería infinito. Vamos a comenzar. Se trata del culto australiano llamado La Familia. No lo confundan con el culto de Charles Manson, que también se llama La Familia. Este es en Australia, también conocido como la Gran Hermandad de Blancos, que fue fundado por Anne Hamilton Byrne. Ella nació en 1921 en Victoria, Australia, siendo la mayor de 7 hermanos, y su madre sufría de esquizofrenia. En aquella época, tratar la esquizofrenia era algo sumamente difícil, así que internaron a su madre en un hospital psiquiátrico cuando Anne tenía 8 años. Y como el padre no podía solo con todos los niños, Anne creció en orfanatos. Se sabe muy poco de sus años de juventud, pero en 1965, cuando ya tenía un hijo y ya había estado casada una vez, su segundo esposo, de quien se divorciaría después de que había pasado únicamente un año con él, la presentó con el rector de la Universidad de Melbourne, el doctor Raynor Johnson, que era físico, parapsicólogo y místico, y que había escrito sobre la cristiandad, el hinduismo y otros temas considerados ocultos. Raynor Johnson había estudiado misticismo en la India y regresó a enseñar al respecto en Melbourne, donde Anne y él resultaron súper compatibles en cuanto a sus creencias. Empezaron a experimentar juntos con LSD y Johnson le presentó a Anne a su círculo de amigos, la élite universitaria de Australia. Conforme compartían sus ideas y sus creencias, Anne, así como lo oyen, se comenzó a referir a ella misma como la reencarnación femenina de Jesucristo. Y por cosas que me exceden, hubo un grupo importante de personas que le creyeron. No queda claro si ella de verdad lo creía o si era una excelente manipuladora capaz de crear una mentira en su cabeza y convencer a todas las personas a su alrededor sobre sus ideas, porque comenzaron a organizar reuniones en su casa a la que le pusieron un lugar de paz, que se fueron volviendo muy exitosas, y así dio inicio al culto. Le dieron el nombre de La Familia o la Gran Hermandad de Blancos oficialmente en 1963. Ellos mezclaban creencias como el hinduismo, el cristianismo, el budismo y hasta extraterrestres, y hablaban de un apocalipsis inminente. Algo que pudo provocar el éxito del culto es que en los 60, después de todas las secuelas que había dejado la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la población en Australia con acceso a educación estaba interesada en diferentes caminos para obtener un grado más alto de conciencia. Nunca se supo el número exacto de seguidores. Este culto era sumamente secretista, pero se cree que en su auge fueron alrededor de 500. Conforme el grupo crecía, misteriosamente Anne y Raynor iban adquiriendo más propiedades. No se tienen los registros exactos de cuántas, porque dentro del grupo les ayudaban a falsificar papeles. Muchos adeptos de la familia donaron mucho, si no es que
todo su dinero, inclusive propiedades, convencidos de que Anne era la reencarnación de Jesucristo. Lo que fuera que Anne quisiera se consideraba un mandato divino y tenía que hacerse a como diera lugar. Según Anne, todas sus decisiones y órdenes eran para preparar a sus adeptos, para crear una comunidad perfecta en la cual todos ellos sobrevivirían después de un apocalipsis, ya que los extraterrestres les darían hospedaje en su nave espacial hasta que pasara todo el caos mundial, y una vez que las guerras terminaran, los devolverían a la Tierra. También hablaba mucho del karma y decía que podía ver el aura de las personas, y cuando le iba mal a alguno de sus adeptos, muchas veces ella les decía de manera muy cruel que era culpa de ellos por cosas que habían hecho en otras vidas. La influencia de Anne era tanta que miembros del grupo inclusive se divorciaban y volvían a casarse con quien Anne les ordenara. Había todo tipo de ceremonias y meditaciones grupales y todos creían ciegamente en ella. Estaba convencida de que tenía que crear un grupo de apóstoles como Jesús para que ella y los apóstoles evangelizaran al mundo después de la Tercera Guerra Mundial. Y es así como empezó a convocar niños que cuando crecieran compartirían las enseñanzas divinas. Los seguidores no solo le dieron su dinero y sus casas, algunos hasta le dieron a sus hijos, convencidos de que serían los nuevos apóstoles. Otros niños fueron adquiridos después de manipular y convencer a sus padres, algunos de ellos de extracción muy humilde. Además, el mismo grupo de Anne se encargó de falsificar los papeles para que aparecieran como hijos legítimos de Anne. Ella llegó a vivir en su casa hasta con 28 niños. Como a todos los niños se les educó como hermanos de sangre, Anne inclusive llegó a decolorarles el cabello de rubio para que todos se vieran iguales, excepto a los pelirrojos. Después se supo que a los pelirrojos les dejaba su color de cabello porque ella originalmente había sido pelirroja. Los niños fueron víctimas de abusos terribles. Los obligaban a vestirse a todos exactamente igual, a sonreír y a obedecer ciegamente, y tenían una rutina prácticamente militar. Eran criados haciéndoles creer que Anne y Raylor eran sus verdaderos padres y que el resto de los adultos pertenecientes al culto eran sus tías y tíos, y así se les ordenaba que se dirigieran a ellos y todos se encargaban de su educación. Los levantaban a las 5:30 am para meditar, y después de eso tendrían el día completo lleno de actividades previamente planeadas los 7 días de la semana. Había varias tías y tíos sumamente crueles que hasta les llegaron a pegar a los niños con tacones de zapatos, cinturones y hasta con bastones. Se les daba LSD a los niños y después de darles su dosis los dejaban encerrados en cuartos oscuros, inclusive por días. También hicieron labor para convencer a los niños de que todo esto era por su propio bien y que su madre, Anne, era Jesucristo reencarnado. Si los niños se llegaban a portar mal, los dejaban de alimentar por días. Una de las víctimas confesó que el mayor tiempo que pasó sin comida fue una semana. Les pegaban por cosas como mojar su cama, y si se portaban muy mal, les metían la cabeza en una cubeta sujetándolos por 30 segundos para que sintieran que se ahogaban. También se les administraba Valium para mantenerlos sedaditos y obedientes.
Los niños tenían totalmente prohibido tener contacto con el mundo exterior. Les hicieron creer que todo lo que pasaba fuera de la propiedad era malo, que la policía y la gente que pudieran ver de lejos les podía llegar a hacer mucho daño. Entonces además les impregnaron a los niños un miedo terrible. Se les utilizaba de pronto para filmar videos, con lo que pretendían conseguir más adeptos. En los videos se les ordenaba jugar y sonreír, y de verdad yo los he visto, aquí pongo un fragmento, parecen niños felices, cuando en realidad muchos de los sobrevivientes hablan de cómo vivían en una constante sensación de miedo. A la fecha hay varios de los niños que ahora son adultos que crecieron dentro del culto y han dedicado la mayor parte de sus vidas a luchar contra él, y han hablado abiertamente de los abusos que sufrieron, tratando de hacer conciencia al resto del mundo de todos los horrores que vivieron. El culto floreció durante toda la década de los 70, y aunque había rumores de que tenían a niños reales, nadie hizo nada. Hasta 1985, cuando una reportera decidió investigar. Ella toca en la propiedad y cuando le abren niegan que haya cualquier niño viviendo dentro. Ella fue después con la policía, pero hizo caso omiso. Sin embargo, los rumores seguían creciendo. Una vez lograron mandar a la policía, pero Anne tenía escondites para todos los niños y les ordenó que se ocultaran. La casa tenía hasta un túnel secreto. En una redada que se haría años después, encontrarían el túnel y varios espacios bajo el piso donde los niños estaban ya completamente entrenados para esconderse si en dado momento les llegaba la orden. Algunos trataron de escapar, pero si se les encontraba llegaban a sufrir castigos horribles. Sin embargo, en 1987, una lo logró. Sarah logró huir y llegó directo con la policía. Fue entonces cuando se lanzó una investigación formal contra Anne, y fue también en ese momento cuando Anne y Johnson salieron del país, como hacían cada vez que sentían que el culto estaba haciendo mucho ruido, y regresaban una vez que se había calmado todo. Siempre tenían un lugar donde quedarse porque sus adeptos, que muchos eran gente de mucho dinero, tenían propiedades en todo el mundo. Sucedió aquí que un abogado que era parte del culto, aunque no queda claro por qué, fue expulsado. Y él, que una vez los había protegido de los medios, había amedrentado a periódicos que llegaban a sacar algún tipo de nota o tomaba acción legal contra ellos, se sintió tan herido cuando lo expulsaron y también fue a la policía y les dijo todos los actos fraudulentos que se cometían dentro del culto, inclusive la falsificación de las actas de nacimiento. Además, reafirmó los rumores que se sabían sobre los niños. Finalmente pudieron catear la casa y comprobaron que todas las acusaciones y rumores eran ciertas. Llegaron a poner a todos los niños que encontraron bajo custodia. Cuentan que los niños estaban tan asustados de ver gente externa entrando a la casa que tuvieron que esperar a que se calmaran para poder seguir buscando cosas incriminatorias. Algo aterrador es que durante la redada encontraron varias tumbas de niños en la propiedad, pero a la fecha nadie ha dicho y nadie sabe qué es lo que pasó con estos pequeños. Posiblemente alguien alertó a Anne de la redada porque Anne no estaba en la casa cuando esto pasó y no la encontraron hasta 1993, escondida en Nueva York en una mansión que le había donado uno de los miembros del culto. Cuando por fin extraditaron a Anne a Australia,
Solo la lograron acusar de falsificar las actas de nacimiento de 3 niños y la multaron con $5,000, que considerando la cantidad de dinero que había amasado no era absolutamente nada. Los casos en cuanto al maltrato infantil nunca procedieron por X o Y problemas de terminología legal y siguió como gurú de su culto por muchos años, aunque hasta donde se sabe ya sin niños, porque ya tenía los ojos de mucha gente encima de ellos. Cuando se le preguntó en una entrevista por qué falsificaba las actas para quedarse con tantos niños, se limitó a contestar sonriendo: porque amo a los niños. Se ve súper creepy cuando hace eso. Al negó todas las acusaciones en su contra hasta el último de sus días, que fue en 2019. Mantuvo que sus decisiones fueron por el bien de los niños y de la humanidad, pero aunque insistió en que no había hecho nada malo contra nadie, algunos de los niños recuperados dicen que Al vivía como en un estado constante de paranoia, y eso no lo hace una persona que tenga la conciencia tranquila. Es por detallitos como estos que yo considero que Anne era una mentirosa, patológica y narcisista, que sabía lo que hacía en lugar de ser alguien que vivía completamente fuera de la realidad. Estuvo en la cárcel muy poco tiempo, solo después de que la extraditaron a Australia, y después de pagar su fianza nunca volvió a pisar el suelo de la cárcel. Yo sé que hay cosas que están mal, como la piratería y robar y así, pero no entiendo cómo es posible que le lleguen a dar en muchos casos cadena perpetua a alguien que nunca ha lastimado a nadie por compartir archivos de internet o por robarse otros archivos. O sea, alguien que viva sin violencia, y en cambio personas que logran lastimar a niños, a veces se les dé una condena tan baja cuando están arruinando vidas, y que nunca haya tocado oficialmente en la cárcel me parece algo indignante, que sigue estando vigente. ¿Cómo es posible que de pronto haya quien no tenga que responder por todas las vidas que echaron a perder? ¿Por qué no tuvo tratamiento psiquiátrico para que pudiera comprender todas las atrocidades que ella había hecho y que había convencido a más gente de hacer? ¿Por qué la policía no investigó antes, habiendo tantos rumores que eran tan fuertes sobre los niños privados de su libertad? ¿Por qué gente que alguna vez fue notable en su área logró ser tan susceptible a las órdenes de Anne, y que también ejerció violencia contra los niños? En teoría tendrían que ser personas capaces de racionalizar qué está bien y qué está mal, y tener ética hacia otros seres humanos. ¿Por qué sigue habiendo tan poca información sobre los cultos, y porque siguen cayendo en ellos? Si quieren que haga un video sobre las técnicas de manipulación que utilizan los gurús y los adeptos para jalarte a su culto, por favor déjenmelo en comentarios. Y bueno, seguramente alguno de ustedes se preguntará qué tiene que ver Julian Assange con todo esto. Pues ahí les va. La madre de Julian Assange, que también se llama Anne, estuvo con un integrante de la familia. El hermano menor de Assange es hijo de uno de los seguidores de Anne. Aunque Assange niega haber sido parte de la familia, hay fotos que coinciden con su edad y con sus facciones, que han hecho creer a muchos medios periodísticos que en efecto formó parte del grupo de los niños abusados. Aquí les muestro la foto. Ustedes díganme qué piensan. ¿Si es
o no es Julian Assange. Yo no sé qué pensar. De verdad, a mí sí me parece Julian Assange, pero por otro lado, no entiendo por qué ocultaría esa parte de su vida, que sería algo que definitivamente lo habría marcado. En algún momento, Anne, su madre, se separa y huye con los niños. El culto estaba tras de ellos porque querían que el hermano más joven de Julian, Gabriel, regresara con ellos. Julian ya era adolescente y Anne no tenía tanto interés en volver profetas adolescentes, pero sí le interesaba mucho Gabriel. Y la madre de Julian Assange estaba aterrada porque el grupo parecía no tener escrúpulos ni para llevarse al niño ni para encontrarlos. Los alertaban de alguna manera o de otra de en dónde estaban viviendo y se tenían que cambiar de casa. Esta parte sí la acepta Julian Assange. Pasaron años escondiéndose y cambiándose de casa y casa porque los integrantes del grupo pretendían recuperar a Gabriel. Assange afirma que vivió hasta que se desmanteló oficialmente la familia con mucho miedo. Si es verdad que Assange es el niño de la foto, ¿ustedes creen que las experiencias tan traumáticas vividas dentro del culto hayan podido influir en su carácter y en todas las cosas que hizo más adelante en su vida, como filtrar información marcada como clasificada de distintos gobiernos? Para terminar, quiero agradecerles a todos de nuevo haber estado todo lo largo del video conmigo. Espero verlos por aquí muy pronto.